Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos nuestra edición de día martes 18 de junio, siendo las 13:05, absolutamente en vivo. Los saluda el doctor Jorge Acosta con la alegría, con la emoción, con el entusiasmo, además de tener aquí en nuestro estudio presencial a nuestro conductor oficial, don Tomás Bengolea. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. La verdad es que me tuviste vetado varias semanas, pero ya estamos de vuelta aquí en el programa. No, fueron días de descanso y retomar el estudio, porque el estudio no se detiene. No se detiene. El grado ya se acerca de manera vertiginosa. ¿Ya hay fecha o no? No, todavía no tengo fecha, pero tengo quincena, la segunda quincena de septiembre. Pero quiero aprovechar este minuto para saludar a todos los que nos están escuchando y además agradecer a los decenas, cientos de personas que nos han escrito por las redes sociales. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para contestar todo: Twitter, Instagram, WhatsApp. Sé también que algunos siguen escribiendo el WhatsApp que tenemos en pantalla. Ha tenido algunos problemas, así que estamos tratando de recuperar esos mensajes, pero le agradezco el cariño, la oración, la simpatía, porque se ha sentido muy de cerca. Y ya estamos de vuelta estudiando. Estamos de vuelta. Y hoy día con hitos especiales. De hecho. Además, vamos a terminar de saludar a nuestro panel de día martes, porque también nos acompaña de forma telemática, pero con el corazón aquí en el estudio, nuestra querida Macarena Bravo. ¿Cómo estás tú, Maca? Hola, Jorge, muy bien. Un gusto estar acá y qué bueno que Tomás ya esté de regreso aquí en el panel de Nuevas Voces. Y también está absolutamente presencial don Claudio Salinas, ya cumpliendo la tradición de los días martes, por aquí con nosotros. Como todos los días martes. Antes de que se nos vaya al viejo continente. Así es, feliz de estar acá un nuevo martes, feliz de tener nuevamente acá a Tomás en el panel, así que... Oye, con cámaras nuevas, ¿eh? Oye, las cámaras son espectaculares, digámoslo. No lo habíamos dicho, pero son cámaras realmente extraordinarias. Ya aquí se están viendo todas las arrugas que ya estoy teniendo y que mis niños se ríen de mí, pero efectivamente son extraordinarias las cámaras. Después de estas cámaras que son un retoque quizás antes de entrar al programa. Sí, vamos a tener que pasar a maquillar, ¿eh? Yo creo que ya a esta altura, se ve realmente espectacular, obviamente, digamos, nuestra transmisión por YouTube. Está en un trabajo para conseguir un equipo y todo lo demás. Estamos también agradeciéndole a todos los que nos siguen por YouTube, a los que hacen sus comentarios, a los que les ponen me gusta y a quienes también nos acompañaron el día de hoy en el seminario político y económico 2024 organizado por Radio Agricultura, que dio que hablar, y tenemos aquí uno de los protagonistas con quien queremos conversar un poquitito también de lo que eso fue, porque estuvo muy entretenido debate, intercambio de opinión, hacia dónde va el país y hacia dónde debería ir los defensores de la libertad y de la dignidad de la persona humana, reunidos varios de ellos en el seminario de agricultura, donde estaban muchos de los conductores oficiales de los distintos programas de la radio, también algunos panelistas, y hubo un encendido debate, ¿o no, Tomás Bengolea? Cuéntanos un poquito cómo estuvo. Tuvimos efectivamente el primer seminario de análisis político y económico organizado por la Radio Agricultura, un trabajo de los distintos equipos de la radio, en que había de invitados auditores, amigos, por supuesto auspiciadores, personas que forman parte de la verdadera comunidad que es Radio Agricultura, un seminario que salió muy bien desde temprano ahí en el Metropolitan Center, lo que en su minuto era Casa Piedra, y estuvo muy entretenido. Estuvimos en un panel de muchas personas que condujo el gran Checho Irane, y éramos 9 o 10 los conductores que éramos puros conductores, y estaba Jimena Rincón como panelista de Conectado, y tuvimos un debate bien interesante, por supuesto con algunas fricciones o con algunas diferencias que lo hizo más entretenido también, que creo yo que lo hace más entretenido, efectivamente, con algunas opiniones cruzadas, entretenidas, con participación de los auditores. Sí, claro. Y la verdad es que con un debate o con un panel que tuvo temas bien interesantes, porque fuimos capaces de conversar de cómo Chile había llegado hasta lo que está. Conversamos unos minutos del 18 de octubre, conversamos de lo que venía, conversamos al final de seguridad, así que la verdad que estuvo muy entretenido y siempre es muy rico, lo decía yo cuando partí hablando, pero siempre es rico ponerle cara a nuestros auditores, sí. Por eso siempre aquí saludamos a personas que nos escriben por YouTube, hay varios que ya están escribiendo y dándome la bienvenida, pero siempre es muy agradable verlos, estar con ellos, conversar, sacarse fotos, porque la verdad es que son los que hacen posible que nosotros estemos todos los días acá, al final son la magia de la radio, saber que hay alguien al otro lado escuchándonos. Y así que estuvo muy entretenido el seminario. Además participaron, hubo dirigentes había dirigentes políticos, estaba el alcalde Cristóbal Lira, estaba la alcaldesa Daniela Peñalosa, estaba la alcaldesa Camila Merino, estaba el candidato Felipe Alessandri. Correcto. Estaba Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, estaba la ex secretaria de Evópoli, Luz Poblete, aparte de los conductores que han sido autoridades, o que son candidatos. O que son candidatos también, que estuvieron presentes. Así que la verdad, tuvo el directorio, por supuesto, de la radio, presidido por Juan Pablo Solís Dobando, la gerenta general Vesna
Radnich, en fin. Así que la verdad es que estuvo muy Walker entretenido. también de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio Walker, presidente de la SNA. Y por supuesto, es un momento para agradecer a todos los equipos de Radio Agricultura, que son muchas personas las que trabajan todos los Sí. días para sacar adelante estos programas y estos eventos especiales, que eso es pega adicional para todos los colaboradores de la radio. Y la verdad es que el montaje impecable, los equipos técnicos espectaculares, hubo transmisión de programas desde allá. El lugar muy bien. es muy bueno. Y Así que estuvo muy entretenido. Una interesante discusión que también podríamos extender a Claudio y a la Maca, y que yo creo que vale la pena seguir haciéndola, como una reflexión a propósito de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. No olvidemos que vamos a cumplir 5 años desde el 18 de octubre este año. Tuvimos, ¿cierto?, 2 procesos constitucionales, y era interesante ver estas posiciones, pues yo creo que ha habido poca reflexión con respecto a eso, de lo que significó la elección de Boric, lo que significó el 18 de octubre, lo que significó el rechazo de ambos procesos constitucionales, y cómo incluso uno podía ver opiniones como las que emitían algunos, y decían, bueno, creo que lo decía la propia senadora Rincón, que nos farreamos, dijo ella, cerrar el proceso constitucional por la obsesión, dijo, de algunos de no entender que pequeños cambios, como decía ella, el qué y el quién, no terminan afectando el problema de fondo, y atribuyó a que eso explicaba la derrota. Pero lo que no dijo es que es un proceso que durante toda la evaluación, en todas las encuestas, iba ganando el rechazo. Solo ganó la aprobación después de la elección, una semana, y luego el rechazo siempre ganó. Y quizás lo que vale la pena también es hacer un análisis más profundo de que quizás no es que se haya farreado una oportunidad de resolver el problema constitucional, es que quizás nunca hubo problema constitucional, fue la explicación que dio la izquierda a los problemas que vivía Chile, pero no necesariamente los problemas que vivía la persona. Porque yo no veo a nadie hoy día angustiado diciendo, oye, qué terrible, mira, no hemos cerrado el problema constitucional, o no, mira, por la constitución que tenemos, en realidad no podemos avanzar en resolver los problemas de seguridad, o en avanzar los problemas de salud, o los problemas de la economía. Muy por el contrario, pareciera ser que la sensatez quizás de las personas hizo demostrar que los problemas de los políticos no son los problemas de las personas. No sé cómo lo ves tú, Claudio Salinas. Bueno, yo creo, Jorge, que todo lo que pasó desde el 2019 en adelante en nuestro país marca un poco, va a marcar un símbolo para estas generaciones más actuales, que si bien, por ejemplo, algunos símbolos significó el plebiscito del 89 para algunas personas, yo creo que para nuestras generaciones más contemporáneas, lo que se vivió en octubre del 2019, pero también, por sobre todo, lo que logramos salvar el 4 de septiembre del 2022. Bueno, y tú fuiste un protagonista de primera línea. Claro, entonces eso marca un punto de quiebre fundamental, porque básicamente en octubre del 2019, y lamentablemente los chilenos nos dividimos entre aquellos chilenos que respetábamos la institucionalidad y aquellos chilenos que toleraron la violencia. Y no fue solamente en ese momento circunstancial una mayoría política que validó la violencia, como fue lo que hizo la izquierda, sino que recordemos que yo me acuerdo de la CADEM de esos días, un porcentaje importante de los ciudadanos chilenos estaba de acuerdo, por ejemplo, que se quemara el metro. O sea, algo nos pasó en ese momento en el país. Gracias a Dios nos dimos cuenta que ese no era el camino, y luego cambiamos el rumbo. Claro, pero algo pasó en ese momento en el país. Yo creo que hay que hacerse cargo, bueno, ¿qué nos llevó como sociedad a llegar a eso? Eso es un primer elemento. Luego, desde un punto de vista más político, sin duda alguna, el octubre del 2019 marca la agenda política en el sentido de quiénes son las fuerzas políticas que validaron la forma de hacer violencia y quiénes siempre estuvieron por la democracia, por el diálogo y por la institucionalidad. Y luego nos damos cuenta que yo creo que lo que marca también esta generación, que va a marcar sin duda alguna, fue lo que vivió el 4 de septiembre, en donde subimos diferenciar entre aquellas personas que estamos por la estabilidad en el país, entre aquellas personas que estamos por la unidad del país, entre aquellas personas que sin duda alguna quizás se habían equivocado, reconocieron que se equivocaron votando por Boric, pero se dieron cuenta que no era el camino adecuado. Y yo creo que ese cambio de giro ha sido fundamental y que lo estamos viviendo hasta el día de hoy. O sea, yo creo que hoy día un gran porcentaje de quienes en algún momento justificaron, de los ciudadanos, no el mundo político, porque el mundo político no ha visto cuestionamiento diciendo sí, nos equivocamos, pero sí un punto de vista de la ciudadanía, quienes avalaron o dijeron, mira, esto que están haciendo quizás lo vamos a tolerar, eso ya cambió. Y hoy día hay una mayoría importante de ciudadanos que están por la institucionalidad, que están por la paz, y eso se ha demostrado continuamente durante las últimas elecciones. Ahora, yo creo que el desafío, Tomás y Jorge, que se nos viene y Maca, es cuál es el proyecto país que queremos seguir construyendo después de toda esta destrucción que todavía nos tiene sumergidos. O sea, no hemos logrado salir de esos cuestionamientos, del pantano, qué sé yo. Entonces ahí hay desafío importante. Macarena Bravo.
A ver, yo creo que, bueno, da para largo analizar todo lo que ocurrió el 18 de octubre en nuestro país el 2019, específicamente en quienes avalaron la violencia como un método de acción política que hoy día nos gobiernan. Yo creo que el presidente Gabriel Boric llevó con la violencia en los hombros al poder de nuestro país, y eso me parece que es una situación que nos debe hacer reflexionar, que nos debe hacer pensar qué fue lo que ocurrió, porque una cosa es el 2019 y otra cosa es que a pesar de haber ganado el rechazo el 2022, ya siendo presidente Boric, igual eligieron a uno de los personajes emblemáticos del octubrismo del 2019. Entonces, ahí hay que ir viendo qué es lo que pasa con las percepciones de las personas y las elecciones que van tomando. Y por otra parte, creo también que efectivamente, como dicen ustedes, se tomaron la agenda política tratando de tomar los temas de las personas, las angustias, los dolores que tienen los chilenos, diciendo que se iban a solucionar con una constitución. Y lo bueno de eso fue que Chile y los chilenos se dieron cuenta que la constitución no iba a resolver sus problemas, no iba a aumentar sus pensiones, no iba a mejorar la calidad de la educación, no iba a mejorar la seguridad, que por supuesto sí hay herramientas constitucionales que son importantes de ir actualizando, pero siempre en el marco de la institucionalidad, que fue lo que siempre dijimos los republicanos. Hagamos las reformas que tengamos que hacer dentro de la institucionalidad, dentro del Congreso que tiene el poder constituyente, pensando en mejorar en ciertos aspectos, por ejemplo, en el crimen organizado, en el terrorismo, en todo lo que es materia de inmigración ilegal, la corresponsabilidad, ¿cierto?, la maternidad, la paternidad y tantas otras cosas que se propusieron en el último Consejo, pero sabiendo siempre que esto no era una varita mágica y que la Constitución se cambiaba y que Chile iba a ser el oasis, ¿cierto?, que por mucho tiempo fuimos. Y creo que parte de lo que ocurrió en octubre del 2019 tiene que ver con que un país en crecimiento no supo controlar las expectativas también de las personas. Y creo que al aumentar las expectativas habían más dolores y sí, es verdad, lograron una marcha de 1 millón de personas una vez durante esta revolución, pero en esa marcha habían personas reclamando por distintos tipos de problemas y dolores que tenían, y también por expectativas que no se estaban cumpliendo. Y creo que es importante que como sector desde la derecha nos hagamos cargo también de eso y de cómo nosotros no fuimos capaces de que nuestras ideas fueran comprendidas por los chilenos y fueran comprendidas al nivel de entender por qué son las mejores para Chile. Ahora, ahí hay un tema, Tomás, que te quería preguntar, pero tú lo mencionaste y creo que vale la pena comentarlo con nuestros auditores. 2 temas importantes. Uno, el hecho de que el Frente Amplio estuviera fracasando no solamente porque fueran malos administradores, sino porque además tenían malas ideas, y la derecha, que ha tenido buenas ideas, de alguna manera ha renunciado a aplicarlas, a defenderlas en la discusión pública, y al mismo tiempo como eso también se relaciona con la convicción, con esa idea y el carácter de muchos de nuestras autoridades, de candidatos, de sectores políticos que han cedido de alguna manera a las posiciones de la izquierda simplemente para congraciarse con ellos o para llegar a algún acuerdo, valorando más el acuerdo que el hecho de que sea un acuerdo positivo, bueno para el país, porque fruto de los acuerdos, como dijo Pancho Rego, bueno, tuvimos una mala reforma previsional, tuvimos una mala reforma tributaria, tuvimos una mala reforma educacional, que quizás no fue de acuerdo, pero que también quizás se podría haber defendido de una manera un poco más clara. Lo que pasa es que acá se mezclan, Jorge, creo yo, varias cosas. Lo primero es que cuando uno cree ciertas ideas, tiene ciertas convicciones y tiene una visión de mundo, lo normal o el desafío o lo bonito de la política es participar de esa discusión con el objetivo de ir convenciendo cada vez a más personas de que una determinada visión de mundo, de que ciertas ideas, de que ciertos principios son mejores para el país, ¿no? Uno no está en política simplemente para decir lo que es popular en un determinado momento, ¿no? Uno no está en política para el domingo en la tarde ver la academia y decir, ok, como hoy día está de moda, voy a inventarte el aborto libre, yo mañana salgo a favor del aborto libre, como ayer estuvo de moda criticar a carabineros, yo mañana salgo en contra de los carabineros. La idea es ser capaz de algún modo de conducir la opinión pública, de modo de que las ideas en las que uno cree vayan creciendo en la sociedad. De eso se trata en simple lo que algunos llaman la batalla cultural, ¿ya? Y a mí me parece que en eso efectivamente la derecha tuvo un déficit en los últimos años. En los últimos años estoy pensando entre el 2000 y el 2019 al menos. Eso se vio también en el diagnóstico, en el escaso diagnóstico de la derecha respecto al estallido social del 2019,
ya simplemente con el hecho de ceder la idea de estallido social, ya te estás comprando un diagnóstico, no un concepto vacío. Y lo mismo la reacción del gobierno en ese momento, la agenda social, el temor a que los militares estuviesen en la calle, el acomplejarse por las críticas por las violaciones de los derechos humanos, la disposición a entregar la Constitución. Había una serie de elementos que te dan cuenta de que te habían incomodado totalmente, que estabas totalmente fuera de juego respecto al escenario político. Y eso, creo yo, responde a una mezcla de o falta de convicción, o falta de formación política, o falta de claridad respecto hacia dónde vas. Y la política tiene esos desafíos. Es decir, la política te implica enfrentarte a cosas como un estallido social o como una revolución o como un terremoto o como una discusión que se adelanta. La política es estar hablando de pensiones y que el presidente quiere instalar el aborto libre y tú estás dispuesto a dar esa discusión. Es decir, tú no puedes pretender que esto es simplemente como un río tranquilo en el que tú decides qué cosas hablas y si te cambian un poco la marea, tú te subes a lo que venga. No, tú tienes que ser capaz de tener una quilla y decir, oye, yo me quedo aquí porque creo que esto es valioso. Y yo creo que el Frente Amplio se lo hizo bastante bien, obviamente con ideas tremendamente equivocadas, pero machacaron por mucho tiempo con ciertos diagnósticos, con ciertas ideas, con ciertas propuestas que fueron ganando hegemonía en la izquierda. Y yo veo que desde 2019 a la fecha ha habido también una reacción por la derecha, ¿no? Y que a mí me parece relevante. Y por eso, volviendo al tema original, creo que no es buena idea comprarse el diagnóstico de la izquierda respecto a lo de diciembre de 2023 sobre la segunda propuesta constitucional. Es decir, la izquierda es la que ha tratado de instalar, y me parece con éxito, que esto se perdió por las mujeres, por el aborto y por las contribuciones, ¿no? Y quizás lo que falta es un... O por la cerrazón de algunos, como decían hoy día, de no ceder. Quizás lo que falta es un esfuerzo mayor de decir, ok, miremos todo el panorama. Cuando este proceso se abrió, ¿la gente estaba interesada en un segundo proceso constituyente? Por supuesto. ¿Tenían la misma esperanza en una nueva constitución? No. ¿Seguían creyendo en la idea de la marca constitucional? ¿Por qué votaron tan mayoritariamente el Partido Republicano en mayo? Quizás fue un voto de rechazo porque estaban en contra del proceso. Bueno, ahí hay muchos elementos que vale la pena pensar con más detención que simplemente repetir diagnósticos de la izquierda, porque la verdad es que frente a los diagnósticos de la izquierda queda mejor parada. Y por lo tanto uno tiene que tener lecturas paralelas, hacer un esfuerzo intelectual desde los centros de estudio, desde los partidos políticos y ofrecer de ahí un camino de acción. Y yo creo que eso muchas veces es un déficit de la derecha. Es asumir los discursos, los diagnósticos, las visiones, las propuestas de la izquierda porque son populares en un determinado momento. Yo creo que la gente valora la coherencia, valora sostener posiciones en el tiempo y valora que haya gente que el 2019 decía A y el 2024 dice A. Dice, bueno, yo a él le puedo creer, porque si hay algo que hay que recuperar en la política es la confianza en la política y en los políticos. Y si uno está cambiando de posiciones o si uno es demasiado flexible en las posturas, es muy difícil que la gente sea capaz de percibir una línea clara que te permita decir, ok, yo confío en este político porque creo que puede sacar adelante al país. Bueno, la verdad que da para conversar todos los paneles que nos van quedando aquí, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa, así que vamos a invitarlos a quedarse ahí en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas, nuestro conductor oficial Tomás Bengolea y el doctor Acosta, que aquí los saluda. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo, con Claudio Salinas, como siempre, con la compañía del doctor Jorge Acosta. Conversación que hay varias personas siguiendo por YouTube y queremos invitarles a que pongan me gusta ahí a la transmisión para llegar siempre a más personas con este programa Nuevas Voces todos los días a las 13 horas. Doctora Acosta, antes de retomar la conversación, porque tenemos algunos temas por ahí, saluda a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Polémica generó la construcción o la instalación más bien de unos paneles solares por parte de Argentina en territorio chileno, en la zona sur de nuestro país. Generó incluso que el presidente Boric, yo esto celebro al presidente Boric,
esto es muy acotado, que es que... Esto concreto y particular. Alguna vez en 4 años, pues, Tomás. Alguna vez, sí, damos 2 y medio, todavía le queda plazo para... ¿En qué estamos? Y por lo tanto, fue bien duro con Milei, ¿no? Dijo, oye, llamo a Argentina a retirar los paneles solares, si no lo haremos nosotros. Correcto. ¿Qué es la posición que uno esperaría de un presidente de la República haciendo valer la soberanía de Chile? Bueno, Argentina está retirando en estos momentos los paneles solares. Hubo respuesta inmediata del ministro de Defensa argentino. La verdad es que se solucionó lo que ellos llamaron que fue un error. Pero es un tema interesante, el de la polémica, el de la posición con Boric. Escuchaba a Jaime Belolio en Conectados decir algo bien interesante. Ojalá Boric tuviese esa firmeza con Venezuela, con la dictadura venezolana, ¿no? Con Nicolás Maduro, a propósito del caso del teniente Ojeda, ¿no? Que ahí en cambio el presidente Boric ha dicho que está dispuesto a conversar con Maduro. Correcto. Distinta posición frente a Milei. ¿Qué te parece esta polémica, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que el presidente se valora la posición, pero llega tarde. O sea, el diputado Undurraga señaló que en abril de este año la Comisión de Defensa advirtió a la ministra de Defensa que le estaban instalando en soberanía chilena esta base o estos paneles argentina. Yo creo que en el minuto 1, cuando ingresan a nuestra soberanía a instalar algo, y su facto yo voy con nuestras Fuerzas Armadas y saco todo al tiro. O sea, esta política de, oye, vamos a escuchar a ver qué pasa, o si es que no lo sacan ellos, lo sacamos nosotros, No. Aquí cuando tenemos los antecedentes, que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados la avisa a la ministra de Defensa en abril de este año que hay un proyecto que se está ingresando y lo están haciendo, yo en abril lo hago, no espero que pase un par de meses que ya esté consumado para recién hacerlo. Y eso demuestra un poco masivo, yo creo que la penosa política exterior que ha tenido este gobierno del presidente Boric en materia internacional, para la redundancia. O sea, veamos cuál ha sido su posición respecto a la dictadura de Venezuela, en donde un fiscal dice que poco menos que fue acá en Chile la inteligencia chilena, como si tuviese una inteligencia por lo pronto, quien asesinó al teniente Ojeda. Y aquí no pasa nada, como que no ocurre nada. Entonces yo creo que ha tenido una posición bastante débil el gobierno del presidente Boric en materia internacional. Lo que pasó ahora con Argentina demuestra un poco. Y aquí, en definitiva, en política exterior y en lo que tiene que ver con la defensa, la soberanía de nuestro país, cuando hay un país que se da cuenta que hay un vecino que está actuando con debilidad, no está actuando con firmeza, bueno, hace lo que quiere, pues. Y no es primera vez que Argentina está intentando de ingresar a nuestro territorio o está haciendo recorridos cercanos a nuestras fronteras. Por tanto, yo lo que esperaría, la mejor de las relaciones con nuestro hermano argentino, pero hay cuestiones que no se pueden negociar. Como fue muy claro, por ejemplo, el presidente Piñera cuando Evo Morales en una cumbre le dijo, oiga, negociemos gas por territorio. No, señores. La soberanía chilena se defiende. El presidente tiene un mandato constitucional de defender nuestra soberanía. Las Fuerzas Armadas también lo tienen. Por tanto, con nuestra soberanía no se debe jugar y por tanto se debe actuar con mayor prontitud. Maca Bravo. A ver, a mí me parece que la construcción de una base militar argentina en el hito 1 de Tierra del Fuego representa un desafío geopolítico de grandes dimensiones para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe ser evaluado con seriedad, y es mucho más relevante eso que la construcción misma, que ya se está solucionando, como comunicaba Tomás, y están siendo retiradas estos paneles. Claramente la soberanía territorial de Chile ha sido vulnerada por el gobierno argentino y me parece prudente que se hayan tomado acciones rápidas. Efectivamente, por primera vez durante el gobierno de Gabriel Boric estoy de acuerdo en algo con él y que tuvo esa firmeza, al menos de defender la soberanía del país. Y superada esta controversia de corto plazo, yo creo que la pregunta de fondo tiene que ver con el largo plazo y el desafío geopolítico que representa para Chile el hecho de que Argentina haya decidido instalar en un punto de observación respecto de sus pretensiones en el estrecho de Magallanes. Creo que eso es algo que tiene que ser bastante analizado. Se requiere de una investigación acuciosa para determinar las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa o Relaciones Exteriores, que no repararon de esta violación flagrante durante la etapa de diseño, construcción y habilitación de estas dependencias. Doctora Costa, ¿qué te parece este tema? A ver, es interesante. Doctora Costa estuvo en Argentina quizás negociando algún tipo de autorizó la construcción de la base de los paneles o de instalación de los paneles. No, la verdad que la polémica no lo habías contado a nuestros auditores que ya estaban haciendo, no tuviste la oportunidad. Algo comentamos, podemos comentar más detalles más adelante, un interesante seminario. Pero, a ver, esta es una información que sabía el gobierno desde marzo. Es decir, hace casi 3 meses que ya tenía información el Estado frente a esto. Se dio a conocer públicamente por una noticia entregada, ¿cierto?, por Radio Bio Bio, y que incluso
se agravó cuando ellos mismos entrevistaron al embajador argentino en Chile, quien dijo, sí, esto fue un error, que fue un error no intencional, pero que, mire, la verdad que nos vamos a demorar por lo menos de aquí al verano a removerlo, porque no vamos a poder hacerlo por el clima, entonces como que le bajó un poquito la importancia. Y esto se agravó más aún con las declaraciones de nuestro canciller Van Claveren. Porque él dijo, mire, es que en realidad sí, es un error, que no fue hecho de mala fe, reconocieron que lo iban a cambiar en cuanto... Y ahí se generó una crisis bien importante el fin de semana y críticas al gobierno, porque no puede ser que frente a esta situación el gobierno simplemente diga da lo mismo, ¿ya? Porque yo escuchaba, por ejemplo, ayer comentaristas argentinos que decían, mira, ahora los chilenos se preocupan cuando la instalación de los paneles se hizo según cómo estaba el cerco que está desde el año 78. Y si no corrieron el cerco desde el año 78, ¿por qué ahora están poniendo problemas por los paneles? Y es justamente esa cadencia de argumentos la que es preocupante. Claro. ¿Por qué? Porque la soberanía se ejerce. Y si no se ejerce, o se ejerce de forma defectuosa, bueno, el que la está ejerciendo, porque tiene el cerco corrido un poquitito más allá, o porque está instalando los paneles, está diciendo, mire, es que en realidad aquí Chile nunca le interesó. Y esto lo hemos visto. Recuerden ustedes lo que significó los litigios de Chile a propósito del diferendo con Perú y el tema del límite marítimo en el norte, o lo que ha significado, ¿cierto?, las diferencias con Bolivia a propósito del Silala. ¿Se acuerdan o no? Así es. Entonces, todos estos hechos pueden servir como antecedente en una demanda que se haga en 10, en 20, en 30, en 50 años más. Y se diga, mira, es que la verdad que cuando esto se conoció, Chile no hizo nada en 3 meses, o no hizo nada con el cerco desde el año 78, o el propio embajador, el propio canciller chileno, dijo, no, si este era un problema de buena fe. Por eso se necesitaba una respuesta enérgica como la que dio el presidente, a las que no nos tiene habituado. Por eso llamó tanta la atención, claro. Por eso sorprendió tanto, diciendo, o lo corren ustedes o lo corremos nosotros. Y lo que tuvo que hacer el gobierno de Milei fue correrlo. Y correrlo en pocas horas después de las declaraciones del presidente. Entonces, el presidente actuó bien, sí, pero actuó tarde, como lo hace habitualmente este gobierno. Esta respuesta enérgica tendría que haber sido inmediatamente conocidos los hechos y no simplemente como está pasando en otros temas, porque cuando no se hace esa respuesta enérgica y el contrafactual está a la vista, en el caso venezolano, bueno, se pasan ellos por el chorro. Cuando tú, en vez de darle una respuesta dura, clara y categórica a Maduro, ¿qué hace Maduro? Te ningunea, mandando al fiscal general, saliendo en todos los medios chilenos y venezolanos, diciendo que en realidad los que mataron a Ojeda fueron chilenos, diciendo que en realidad los que están armando esto son los chilenos, y que no es Venezuela, y se termina victimizando, y hacemos el ridículo a nivel internacional porque no tenemos un presidente que es capaz de ponerse los pantalones frente a Venezuela. Y cuando hace algún atisbo de que se va a poner los pantalones diciendo que en Venezuela no tiene la institucionalidad que tiene Chile, sale el Partido Comunista, salen sus propios aliados, sale su propio partido oficialista de gobierno a decir que mejor que el presidente no se mete en esos temas. Por lo tanto, ojalá pudiéramos ver que se replica esa actitud enérgica y clara que uno espera de un jefe de Estado, no solo de un jefe de gobierno, en todos los temas internacionales y no solo siempre con Argentina. Acuérdate cuando pasó lo de Patricia Bullrich, y dijo que era verdad, habían empresas chilenas que estaban generando financiamiento a Hezbollah, a Hamas. El presidente reaccionó indignado. La ministra Toá y la ministra Toá reaccionaron indignados. Y inmediatamente Argentina se hizo cargo del tema. En cambio, y envió los antecedentes. Antecedentes que después ratificaron que la posición era cierta. En cambio, Venezuela se ríe toda la noche del gobierno chileno, se ríe cada vez que puede de nuestra Cancillería, cuando nosotros deberíamos ser los que estuviéramos mostrando al mundo cómo una dictadura como la venezolana es capaz de llegar incluso a violar la soberanía nacional, matando a un ex militar que además contaba con el beneficio de ser un asilado político, y simplemente el presidente no lo hace por no tener problemas y no darle explicación al Partido Comunista. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos con Macarena Bravo, con Claudio Salinas, con el doctor Acosta, quien usted estaba escuchando. En pocos minutos vamos a retomar esta conversación de actualidad política en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridísimos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con
Claudio Salinas, con Macarena Bravo y como siempre con el doctor Acosta aquí en la 92.1 FM. Supongo que le están poniendo me gusta a nuestro amigo de YouTube. Muy contento de ver los comentarios de todos nuestros amigos en el chat de YouTube. Ya son un panelista más, me encanta porque hacen sus propios debates. Saludar a todos quienes nos mandan sus comentarios, que le han puesto like, a Lorena Contreras, a Elena Méndez, Rodrigo Codocedo, Pedro Cifuente, Andrea Faúndez, Iván Rojas, Jusimín Espinosa, Pedro Cifuente y tanta gente que podría estar nombrando, que han escrito aquí, que han hecho sus comentarios. Muy buena evaluación a propósito también del seminario. Muchos preguntaban dónde lo pueden ver. El seminario entiendo que quedó en el canal de YouTube de Radio Agricultura, o sea, donde mismo ustedes nos están viendo en YouTube y los que nos están viendo en la radio, en fin, escuchando. Y lo puedo confirmar, pueden ir a Agricultura TV, está como ¿cuál es el Seminario título? Radio Agricultura, Análisis Político y Económico 2024, transmitido hace 2 horas. Ahí pueden buscarlo, hay que adelantar un poco porque es una transmisión larga, pero ahí está el seminario que tuvimos en la mañana. Solo comentario, porque vi que había gente ahí riéndose. Tuvimos algunas discusiones en el seminario. Yo soy un fiel seguidor de Cayetana Álvarez de Toledo cuando ella dice que entre la sumisión y el conflicto, ella prefiere el conflicto. Exacto. Y lo digo porque a mí me gusta discutir. En buena, claro. En buena, pero creo que los puntos hay que hacerlos, los debates hay que tenerlos, las ideas hay que plantearlas. Y claro, hoy día debatimos un rato y como que hay gente que se pone muy nerviosa, que creen que es una falta de respeto, que como que se les tensa el ambiente. Yo creo que la política requiere debates sanos, con altura de mira, en algunos minutos más tensos, otros minutos menos tensos. Es parte de lo entretenido y creo que los debates de hoy día estuvieron simpáticos, fueron de temas que valen la pena. Y fue el mejor momento del seminario también, cuando hay esa diferencia de opinión, esa tensión, fue más entretenido. Y yo también agregaría una frase de la Cayetana que me encanta cuando dice, mira, la política son las ideas encarnadas. Entonces es fundamental discutir sobre las ideas y no solamente de esta política muy del sentimiento, de lo que yo siento. No, es más lo que usted cree, lo que usted piensa y no solamente lo que siente, porque pucha, si fuera por el sentimiento no tenemos cómo meternos. Podríamos llegar a cualquier lado. Sí, así que estuvo bien entretenido y recomiendo que lo vean. Quedó ahí alojado en el canal de YouTube de ahí está, Radio Agricultura. Estaba Checho Irane conduciendo, estuvo Gonzalo Blumel, Jimena Rincón, Pancho Rego, Carol Baum, José Francisco Lagos, Cris Portugal, Mara Cedini. Bueno, también estuvo Carla Rubilar, Carol Baum, no sé si la nombraste. Dije, sí, creo que ahí están todos. Ahí están todos. Estuvo bien entretenido con los matices y diferencias. Eso es lo otro, que me da risa porque la gente solo habla de matices. Nadie tiene diferencia. Todos los lugares tienen matices. No, diferencias. Y la gente también puede tener diferencias. Estaban los distintos matices, ¿no? De los distintos sectores. Hay gente de distintos partidos, en fin. Pero estuvo entretenido, creo Pancho Rego y que un aporte. Estuvo Pancho Rego, por supuesto. Que anunció que iba a apoyar a gran Rodolfo noticia Carter. Se mandó Pancho Rego, apoyando a Rodolfo Carter. Parece que habrá primarias en Chile, vamos. Dios quiera que sí. Bueno, lo hablábamos ayer, es importante que haya primarias porque las primarias permiten, ¿cierto?, que se puedan expresar distintas visiones al interior de los conglomerados políticos y además, o sea, si Piñera, que era el que iba ganando por lejos, hizo primaria, ¿por qué no hacer lo mismo Evelyn Matei? Sobre todo cuando uno ve que de repente se le pone difícil la pista a los candidatos con fuerzas que incluso uno podría decir que tienen, yo diría, oscuras intenciones, como lo que estamos viendo en Santiago a propósito de esta noticia de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se habría querellado, ¿cierto? Dijo contra quienes resultan responsables, pero nombran en la querella varias veces al candidato de Chile Vamos, el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes. De hecho, él ha contraatacado diciendo que hay prevaricación en su contra, dirigida por la Fiscalía y también por el INDH. Fue el propio ministro Cordero, el abogado del gobierno, el que dijo que se había extralimitado el INDH en hacer una querella por un tema que la verdad que no tiene mucho que ver con los derechos humanos. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? A ver, yo creo que una vez más el INDH demuestra que utiliza sus atribuciones o se excede en el uso de ellas para activamente influir en la política nacional, con un sesgo evidentemente hacia la izquierda. Sí creo que debe investigarse a fondo si el Ministerio Público, a través de alguno de sus fiscales, presionó o advirtió indebidamente a miembros o funcionarios del Consejo, y las motivaciones detrás de esta acción, por supuesto que deben ser investigadas,
pero está claro que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solo confirma que ha venido siendo una tónica en su actuar, su evidente sesgo político, también en esta misma situación. Claudio Salinas. Pero yo creo que aquí hay un tema un poco más de fondo que vale la pena revisar, y es por qué el INDH tiene las facultades de querellarse. Si es un órgano que se financia con fondos públicos, y uno dice, si está financiado con fondos públicos y lo único que hace es querellarse contra personas que persiguen políticamente, como han pasado por ejemplo en algunos casos contra carabineros que hemos visto, o hoy día contra el exministro Desbordes, uno dice, mira, este instituto en verdad puede hacer recomendaciones, puede hacer estudios, diagnóstico, todo lo que quiera, pero aquí en nuestro país existe un ente que se encarga de perseguir las responsabilidades en materia penal, que es la Fiscalía. O también puede ser el Consejo de Defensa del Estado. Pero ¿por qué el INDH tiene esta facultad? Yo creo que eso, en primer lugar, hay que cuestionar esta facultad que tenga el INDH de querellarse. Tan amplia. Yo creo que no decides de frentón, no debiesen presentar querella. O sea, hay organismos especializados en esto. Está la Fiscalía, está el Consejo de Defensa del Estado en otras materias. Entonces, solamente estamos financiando con fondos públicos de todos los chilenos abogados patrocinados por la izquierda. Eso es sencillo. Luego, yo creo que aquí objetivamente, en torno a lo que ha pasado con el candidato por Santiago, hay una persecución política. Yo no tengo ninguna duda que aquí el Partido Comunista está de fondo con esto. Sabemos cómo tiene cooptado el Partido Comunista el INDH. Mico ya lo dijo en su momento. Por tanto, aquí lo que están intentando es empatar la cancha, o intentar empatar la cancha con el lodo de la corrupción o de actos deshonestos, a lo que ha sido una pésima gestión de la alcaldesa Iracy Hasler en Santiago. O sea, todos sabemos lo deficiente que ha sido su gestión, lo deficiente en que se encuentra en las calles de Santiago, como fue el caso de la clínica Sierra Bella. Por tanto, aquí hay un montón de antecedentes que uno dice, mira, acá están las garras, están los brazos del Partido Comunista detrás de esto. Por tanto, yo lamento profundamente que una institución que debiese trabajar por defender, o al menos no defenderse, aquí no está en cuestionamiento los derechos humanos de todas las personas, se encargue de hoy día de ser un brazo armado de un partido político y presentar querellas contra un candidato. Mismo grupo, un par de consejeros de... Ustedes saben que es importante tenerlo claro. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el sistema de nombramiento de los consejeros, que es algo similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, en fin, está cuoteado políticamente, es decir, siempre responde a los equilibrios políticos que existan en la Cámara, en el Senado y quien sea gobierno. Entonces, en este minuto debe estar, no sé, creo que 7-3 en favor de la izquierda. 7-4 por lo menos fueron los votos. 7 a favor de la querella, 4 abstenciones. Unas consejeras el fin de semana, creo que se lo leía Beatriz Corvo, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reemplazó a Carlos Frontaura en ese cupo, decía, oye, nosotros nos presionaron para que firmáramos esto lo antes posible, para que esto, o sea... Que esto era urgente, que es impostergable. Evidentemente político, ¿no? Y es muy delicado que en instituciones como esa... Ahora, la crítica al INDH en su dimensión política e ideológica se ha hecho hace tiempo. En su minuto generó harta polémica esta idea que tenía José Antonio Cast de cerrar el INDH. Claro, era en un minuto en que el tema de los derechos humanos por el 18 de octubre estaba muy latente. Quizás hoy día los chilenos pensarían distinto, pero es importante revisar esas instituciones porque terminan siendo efectivamente auténticos ñoquis de partidos políticos, ideológicos, que además hacen la vida imposible a nuestros militares, a nuestros carabineros, y eso es muy delicado. Y que se dedican a hacer política con recursos públicos. Eso es lo más terrible. Lo decía muy bien Claudio Salinas. Aquí parece que hay una convicción de la izquierda que puede defender su ideología con recursos públicos y además quedan tan en evidencia. Si el argumento que daban es que, mira, uno de los derechos humanos es el derecho al acceso a la justicia. Entonces, como en este caso, aparentemente a nivel particular se habría afectado ese acceso a la justicia porque habrían cierto tráfico de influencia, entonces el INDH puede actuar. Bueno, si fuera así, el INDH puede actuar en todos y cada uno de los hechos que tienen que ver con los actos humanos, digamos, porque en todo y cada uno puede haber una afectación de derechos humanos. Entonces, y llegan también a la inconsistencia y la inconsecuencia, que después la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está el INDH, por ejemplo, con los derechos humanos de las personas que constantemente ven violada, ¿cierto?, su dignidad y vejada, digamos, su atención, por ejemplo, en el sistema sanitario? ¿Por qué el INDH no se ha querellado contra los funcionarios, contra los directores de hospital, contra los directores de servicio que tienen a 2,7 millones de chilenos en lista de espera? ¿Por qué el INDH no se ha querellado, por ejemplo, contra aquellos que han llevado adelante la aplicación de los SLEP, por ejemplo, y que tienen a
cientos de niños sin matrícula que no pueden acceder a una educación de calidad. Bueno, ahí resulta que el NDH no aparece pues, y brilla por su ausencia. ¿Ah? Ese tipo de cosas demuestran y retratan de cuerpo entero que es una utilización política de las instituciones del Estado. Y para eso no son los recursos públicos. Para eso no son los recursos. Y ya que estábamos hablando de Miguel, bueno, quizás deberíamos aplicar aquello. Y decir, este Estado elefanteásico hay que achicarlo, lo decía José Francisco Lago hoy día también en su exposición en el seminario. Decía, cuando tenemos el Estado de Chile, que es el más grande en la historia, que tiene la mayor cantidad de funcionarios, que tiene la mayor cantidad de recursos, no me pueden decir que no ha funcionado el Estado subsidiario porque no hay recursos para el Estado, muy por el contrario. Tenemos tanta plata que nos damos el lujo de tener un Instituto Nacional de Derechos Humanos que hace cualquier cosa menos promover los derechos humanos. Y que cuando los viola el propio Estado, se queda calladito y no hace absolutamente nada, calladito la boca. No, muy por el contrario. Y aquí que de nuevo salir con fuerza, decir que lo que prevalece aquí, lo más importante sea la idea. A lo mejor lo que deberíamos dar es esos recursos directamente para que puedan realmente llegar a las personas, para que puedan acceder a las cosas que se necesitan. Y por último, con respecto al tema de competir contra los comunistas, siempre se ha dicho que es complejo competir contra los comunistas porque están dispuestos a utilizar todas y cada una de las herramientas, de las armas, para poder enlodar a los candidatos y para que terminen, digamos, en situaciones complejas que hagan poco viable su candidatura. Yo espero que eso no suceda y que en el caso de Santiago podamos tener una derrota como corresponde de la candidata Hasler, que ha puesto lamentablemente sus ideologías por sobre mejorar la comuna de Santiago, que tanto cariño le tengo como ex concejal. Doctora Costa, Claudio Salinas, Macarena Bravo, muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos, en este panel de Nuevas Voces en día martes. Gracias por todos los que nos están escuchando, saludando por el canal de YouTube. Póngale me gusta a lo que no lo han hecho, dedito para arriba, así llegamos a más personas. Gracias a todos los que nos escuchan desde el auto, desde la oficina, desde la casa, desde la aplicación de Agricultura, desde la página web de Agricultura. Un abrazo a todos, nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas en una nueva edición de Nuevas Voces. Que estén bien. Chao. Adiós.